Hola, ¿cómo estás? Yo soy el doctor Ilich Nieto Balbuena. Soy especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Soy miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, soy miembro solicitante de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva y quiero hablarte sobre la mamoplastia de reducción. La intención de este video es hablarte como si estuviéramos en una consulta y explicarte, como le explico a mis pacientes en consulta, en qué consiste el procedimiento de mamoplastia de reducción. En primer lugar, siempre las pacientes que vienen para una mamoplastia de reducción generalmente se quejan de que tienen un peso muy grande de sus mamas por el tamaño de sus mamas y ese peso les genera un dolor en el cuello que va siendo muy molesto a lo largo del día y lo han venido soportando por muchos años. También otra queja muy común es que se tallan los hombros con el peso del brasier y se pueden irritar incluso los surcos submamarios porque se acumula humedad. Aunque la verdad esto está descrito, pero pocas veces lo he visto porque las mujeres suelen ser muy aseadas y cuidar mucho que eso no pase. Entonces, estos suelen ser los motivos principales, ¿no? Sobre todo el peso, es la principal molestia de la paciente. Cuando yo las veo, les comento que esto es una cirugía que dura aproximadamente entre unas 3 a 4 horas y el objetivo principal de la cirugía es disminuir el volumen de las mamas, pero tratando de obtener el mejor resultado estético posible. Sin embargo, es una cirugía compleja. La mayor complejidad de la cirugía radica en que la areola, lo que nosotros lo llamamos complejo areola-pezón, ¿cierto? Porque es la areola lo redondito y el pezón que es el puntico. Ese complejo areola-pezón que es estéticamente muy importante para la mama, nosotros tenemos que moverlo. Estamos hablando de mujeres que tienen unas mamas extremadamente caídas por el peso de las mamas y como vamos a hacer una reducción debemos llevarlo hasta un punto un poco más equilibrado. Y hacer esta movilización de esa estructura estética tan importante es lo que generalmente nos hace pensar la mejor forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros vamos a movilizar esta parte de tejido y debemos dejarla unida a alguna parte de la mama para que le lleve circulación, porque en nuestro cuerpo todo necesita circulación sanguínea, porque a través de la circulación sanguínea nos llega el oxígeno. Si en alguna parte de nuestro cuerpo nosotros no recibimos oxígeno, simplemente las células se mueren, eso causa muerte de tejido. Entonces, nosotros en esta movilización que vamos a hacer de la areola es donde podemos tener problemas. Mientras más grandes sean las mamas de una paciente, más vamos a tener que movilizar las areolas y más riesgo de esta complicación vamos a tener. Los cirujanos plásticos por años hemos estudiado la anatomía de las mamas para buscar por dónde le llega mejor circulación a esa parte, al complejo areola-pezón, para escoger la técnica donde tratemos de garantizar la mejor circulación de esa zona. Sin embargo, ocurre algo particular y es que hay partes de nuestro cuerpo que son muy predecibles. Sin embargo, la circulación de las mamas y del complejo areola-pezón es una de esas cosas que no es tan predecible. Es muy variable de mujer a mujer, incluso en una misma mujer. La circulación de una mama puede venir de una manera y la circulación de la otra mama puede venir de otra manera y eso genera que aunque usemos la misma técnica podamos tener complicaciones en una mama y en la otra no. Entonces pasamos al tema de las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que nosotros vemos en una cirugía de reducción mamaria? La que más tememos y que más nos preocupa es la falta de irrigación sanguínea en el complejo areola-pezón. ¿Y esto cómo lo vemos? Porque después de la cirugía la areola se pone negrita, puede ser en un pedacito, puede ser en la totalidad, puede ser de un lado o puede ser de los dos lados. Y este cambio de color significa que ahí no hay una buena oxigenación. Y entonces de ahí van a ocurrir una serie de cambios. Podemos tener una necrosis, a veces necrosis en terminología médica, que tenemos todos esos términos que son confusos. Necrosis significa muerte de tejido. Cuando hablamos de necrosis es que ese tejido, ¿qué tejido llamamos? A todos los tejidos que nos componen, puede ser músculo, piel, nervios, vasos sanguíneos, hueso, todo cartílago son tejidos, ¿sí? Entonces cuando tenemos necrosis estamos hablando de que ese tejido simplemente se muere y ya el cuerpo debe deshacerse de él porque al cuerpo no le interesa tener un tejido que no tenga vitalidad, ya se convierte para el organismo en un cuerpo extraño.
Entonces, esta es como la complicación que más nos preocupa y de hecho la mayor parte de nuestro esfuerzo va destinado a que esto no pase. Nosotros cuando vemos la paciente, escogemos según el largo de la mama, según lo que tenemos que ascender o lo que pretendemos ascender ese complejo areola-pezón. Según qué tan grande sea esa distancia, podemos escoger una técnica donde la areola quede como pegada al tejido de arriba o que pegada al tejido de abajo, o en los casos más extremos donde la mama es demasiado grande y sabemos que tenemos muchas posibilidades de que se muera esa areola, entonces escogemos una técnica donde separamos la areola completamente de la mama, la cortamos tal cual, la ponemos en solución salina mientras hacemos la cirugía y luego al final de la cirugía la colocamos. Eso se llama un injerto libre de areola-pezón. Tiene riesgo también de necrosis, pero en esos casos que son tan extremos probablemente el riesgo es inferior a si nosotros usáramos una técnica convencional. Entonces, bueno, allí esa es como la complicación que más le tememos. ¿Cuál es la segunda y qué pasa con cierta frecuencia? La segunda complicación que suele ser relativamente frecuente en esta cirugía es que se abran unos puntos, que puede ser en esa herida que baja, la cicatriz de una mamoplastia de reducción suele ser una cicatriz circular alrededor de la areola, de allí baja y luego abajo es como un ancla, la gente la conoce como el ancla, es como una T invertida. También algunos cirujanos hacen solamente una rama hacia afuera, o sea, bajan y van solo hacia afuera, entonces queda como una J o una L, dependiendo de la mama que estemos mirando. Pero digamos que esas son las técnicas que usamos generalmente. Y entonces esa complicación de la que les hablo, que es que se abra algún punto, suele pasar en el punto donde se une la piel con la areola o donde termina esa cicatriz abajo, el punto inferior de la cicatriz vertical, ¿cierto? Porque esa es una cicatriz vertical, la que viene debajo de la areola, y abajo tenemos la cicatriz horizontal. Son las dos complicaciones como más comunes en este tipo de cirugía, pero tenemos otras, tenemos sangrado, tenemos acúmulos de líquido, necrosis grasa, que es que la misma grasita, así como a la areola puede que no le llegue suficiente circulación, le puede pasar a la grasa también, que no le llegue suficiente circulación y entonces se disuelve la grasa, se acumula como líquido, que es como aceite adentro de la mama, y esto le puede generar a la paciente fiebre, malestar, enrojecimiento de la mama, hasta que el cuerpo elimine esa grasa. El organismo siempre va a buscar eliminar todo aquello que no forme parte de él. Entonces, cuando tenemos acúmulos de sangre retenidos, acúmulos de líquido, puede ser grasa, puede ser solo suero, el cuerpo se va a manifestar y se va a ocurrir un enrojecimiento y él va a buscar sacar ese líquido o ese material a través, muy probablemente, de la herida quirúrgica. Entonces, pues estas son como las complicaciones más frecuentes. ¿Qué complicaciones menores podemos tener o qué otras cosas podemos ver en esta cirugía? Primero, las asimetrías. Las asimetrías son lo más común, ¿cierto? Nosotros tomamos muchas medidas para evitar que ocurran asimetrías, las tomamos antes de la intervención. Al acostar la paciente en el quirófano volvemos a medir. Hacemos nuestra cirugía y pesamos lo que vamos sacando para tratar de ser lo más simétrico posible. Volvemos a tomar medidas. En muchos pasos de las cirugías tomamos medidas de la forma de la areola, del tamaño de la areola, de la altura de la areola. Todo eso lo hacemos y sin embargo aún así van a haber diferencias. Es casi imposible que quede una mama igual a la otra. De hecho, antes de la cirugía prácticamente todas las personas son diferentes de un lado al otro. Entonces, a veces el paciente no es consciente de eso y uno le hace como caer en cuenta, le dice, mira, tenemos esta mama que es más grande o esta areola está más rotada hacia afuera, y todos esos son cambios normales, ¿no? Nadie tiene que acomplejarse por eso. Pero son cosas que uno debe tomar en cuenta y nosotros siempre en una búsqueda de la perfección, porque los cirujanos plásticos creo que todos tratamos de buscar la perfección, pero la perfección solamente la hace Dios Todopoderoso. Y yo así le explico a mis pacientes, el día que tú quedes perfecta, créeme que Dios vino y metió las manos en la cirugía. Sin embargo, nosotros hacemos todo lo posible porque la idea es tener pacientes contentos. Pues bueno, ya ahí te he hablado como de esas complicaciones. Ya sabes que puedes tener asimetrías en tanto a la altura de la areola, la forma de la areola, una mama puede quedar un poco más grande que la otra. Asimetrías que deben ser razonablemente aceptables, ¿no? Podemos tener complicaciones como que se abran las mamas completamente, y es importante que sepas que las complicaciones son eventos que ocurren aunque tú hayas hecho todo muy bien, seas una paciente muy bien preparada para la cirugía, que va con un peso ideal,
que escogiste muy bien a tu cirujano tomó muy bien en cuenta tu caso y escogió la mejor técnica para ti. Te operaste en una muy buena institución con una técnica adecuada y usando todos los mecanismos de prevención para cada una de esas complicaciones, porque eso es lo que hacemos. Nosotros todas las complicaciones las estudiamos para saber qué vamos a hacer para prevenir cada una de ellas. Para que no se me infecte el paciente, todos los pacientes se les coloca un antibiótico antes de entrar a cirugía. Para que no se me abran las heridas, trato de controlar muy bien la tensión que voy a hacer, las capas de suturas que voy a colocar, cómo voy a fijar eso, los cuidados postoperatorios. Para que no se me necrose la areola, voy a tratar de escoger la técnica donde yo creo que le llega mejor circulación y voy a tratar los tejidos con mucho cuidado. En fin, nosotros la idea de conocer y la idea de que a ti te opere un profesional es que el profesional conoce lo que puede salir mal para tratar de prevenir. Dicho eso, pues decirte que la incapacidad, cuando le damos incapacidad a un paciente, yo le suelo dar entre 20 o 30 días de incapacidad. Me parece que es un tiempo prudencial, no es que el paciente no pueda hacer nada, pero digamos que debe ser muy controlado en sus actividades, debe evitar la exposición al calor, debe evitar movimientos amplios, debe estar como muy tranquilo durante ese mes, porque he visto mamoplastias de reducción que se abren, que vienen bien y de pronto por algún esfuerzo, cualquier incidente que ocurra, a veces el paciente va muy bien y me dice, doctor, yo puedo manejar motocicleta. Tú le dices, bueno, puede que vayas muy bien, pero en una motocicleta puede haber cualquier incidente que te haga hacer una fuerza y entonces esa pequeña fuerza en ese momento causa un sangrado, hace un hematoma y ese hematoma termina abriendo la mama y va a ser otra historia diferente. Quiero decirles que en mamoplastia de reducción las complicaciones son relativamente altas, es decir, hay cirugías donde nosotros en el 99% de las cirugías nos va muy bien, sin eventualidades. Hay cirugías que tienen complicaciones moderadas. En mamoplastia de reducción las complicaciones suelen ser en porcentaje relativamente alta, y eso es porque estamos trabajando con tejidos muy grandes, estamos haciendo grandes resecciones, estamos tratando de encontrar un equilibrio entre darle una tensión adecuada a esa piel, que no nos quede muy floja, porque si no el paciente va a decir me quedaron las mamas caídas, pero que no queden muy tensas, que se nos vayan a abrir, y eso es muy difícil de estimar, eso solamente nos lo va dando la experiencia, la prudencia, pero aún así yo tengo 15 años de experiencia como cirujano plástico, aún se me siguen abriendo mamas, ocurren necrosis de piel, infecciones, porque son cosas estadísticas, son cosas que escapan de nuestras manos, porque el cuerpo humano es muy complejo y la verdad es que no lo dominamos a nuestro antojo, tratamos de ser muy, muy cuidadosos. Y por eso tú como paciente debes saber cuando vas a una cirugía estética o en este caso una cirugía funcional reconstructiva como es la mamoplastia de reducción, debes saber que te expones a esos riesgos y que tú debes asumir esos riesgos porque es muy probable que ocurra. Cuando ellos ocurren, nosotros tenemos herramientas para resolverlos, solamente que la recuperación puede ser más demorada. Si ya tú pensabas, como todos, ¿verdad? Decimos, nos vamos a operar y en un mes estoy perfecto y voy a la playa y disfruto. Cuando ocurren estas complicaciones, los tiempos de recuperación pueden ser más prolongados porque no podemos forzar al cuerpo a hacer un cierre prematuro. Hay cosas en las que no podemos forzar al cuerpo, sino que iniciamos procesos de curación hasta tener cierres de las heridas. Luego podemos hacer cirugías reconstructivas donde vamos eliminando las cicatrices si quedaron muy amplias. Podemos hacer injertos de la areola o tatuajes de la areola y podemos tener muy buenos resultados. De hecho, cuando el paciente permite y sigue confiando en su médico. Pero estas son posibilidades que pueden ocurrir perfectamente en las mejores manos y es importante que lo sepas. Es una cirugía donde solemos dejar drenajes, hay médicos que no lo hacen, creo que hay algunos que no lo hacen, pero en general tratamos de dejar drenajes, que son unas mangueritas para sacar ese exceso de líquido que tu cuerpo pueda drenar los primeros días. Sí, cualquier duda me pueden escribir, que con mucho gusto les estaré aclarando, y la idea de este canal es hablarle a mis pacientes como si estuvieran en una consulta, donde les tratamos de dar la mejor y más sincera opinión para que tú puedas tomar una decisión bien informada. Que estés muy bien, muchísimas gracias.